a todos en este día. Es una gran bendición que Dios me concede poder predicar la palabra de Dios, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por medio de las redes sociales como Facebook Live y YouTube, puedo transmitir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Hoy estaré trayéndole la palabra de Dios bajo el tema el calvinismo. Así que busque su Biblia para que pueda dar lectura juntamente conmigo de la bendita palabra del Señor. Leemos la palabra en 2 de Juan, verso 9 al 11. 2 de Juan, verso 9 al 11, dice así: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, de infinita misericordia te doy gracias porque tú me concedes este privilegio, el poder predicar tu bendita palabra. Permite, oh Dios, que esta tu palabra corra con toda libertad y la misma sea glorificada. Sé tú salvando a los perdidos, restaurando al creyente y bendiciendo al pueblo en general, y especialmente aquellos, Señor, que están al alcance de mi voz y de tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Nos ha tocado vivir en medio de una pandemia sin precedentes en la historia moderna, como nunca antes visto, el COVID-19. Este virus es letal, lo puede privar de la vida y hasta incluso, mis amados, llevarlo a la eternidad sin Cristo. Pero los cristianos no pueden robarle el cielo. Pero existe otro virus, peor, un virus doctrinal, el calvinismo, que una vez contagiado, mis amados, lo puede privar de la vida física y espiritual y hasta incluso robarle también el cielo y la eternidad en la presencia de Dios. Hoy hay muchos pastores, evangelistas y maestros de escuela dominical contagiados con este virus doctrinal del calvinismo. Hay también un número muy elevado de cristianos y miembros de estos pastores e iglesias que están contagiados de este virus doctrinal y no lo saben. Están doctrinalmente hablando asintomáticos. Esto es, que no han caído de esta doctrina, aleluya, no saben que están infectados con esta doctrina y de esta manera es muy peligroso. Este virus doctrinal se llama el calvinismo o la seguridad eterna, la doctrina de la gracia, como también se conoce con el salvo siempre salvo. Este virus doctrinal del calvinismo no es nuevo. Domina el 90% de los mensajes y enseñanzas en las redes sociales como YouTube, Facebook y otros. Y lleva mucho tiempo infectando la iglesia de Cristo. Pero hoy, más que nunca, esta pandemia doctrinal está infectando la iglesia de habla hispana por medio de literatura cristiana reformada, el internet, hasta incluso por pastores y evangelistas de renombre que son calvinistas.
que se hacen pasar por ministros de sana doctrina. Cuando miramos YouTube, encontramos a pastores de renombre como Paul Washer, John MacArthur, Miguel Núñez, Armando Aducín, Sugel Michelén, para solo nombrar algunos que enseñan y predican públicamente por las redes sociales la doctrina antibíblica del calvinismo. Y muchos pastores de sana doctrina le hacen la propaganda por medio de sus páginas de internet y hasta incluso motivan a los miembros y a los jóvenes de su congregación a ver sus prédicas por YouTube y leer sus libros. Por eso el calvinismo es tan peligroso para el verdadero creyente de Jesucristo. De esto habló el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ocultando así la verdad de la sana doctrina al pueblo de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y haciendo de esta manera, mis amados, que el pueblo de Dios apostate de la fe con esta doctrina del fin. En 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1, nos dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amado, hoy el diablo no está usando la doctrina de la prosperidad, ni la metafísica, la teoterapia o la terapia de Dios, el humanismo secular, ni tampoco el diablo está usando el G12 con todas sus doctrinas falsas para destruir y engañar la iglesia de Cristo, sino que el diablo está usando ministros conservadores y fundamentalistas muy celosos de las grandes doctrinas bíblicas como la Trinidad, la deidad de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo, la muerte y resurrección de Cristo, el rapto de la iglesia de Cristo al cielo, pero son calvinistas, que están promoviendo el ecumenismo, pues ya no importa en lo que uno cree o predica, o de qué iglesia sea, siempre y cuando sea calvinista, con la doctrina de la gracia y salvo siempre salvo. Esta doctrina es falsa, aunque los promotores del calvinismo quieran colocar un barniz de cristianismo bíblico a esta sana doctrina, o esta doctrina, sigue siendo falsa. Amado, cuando el diablo no puede destruir una iglesia desde afuera, buscará destruirla desde adentro, con falsas enseñanzas como el calvinismo, y que una vez salvo, uno es salvo. Juan Calvino fue un teólogo francés del siglo XVI que enseñaba que todos los hombres, por ser pecadores, están destituidos de la gracia de Dios y destinados al infierno, que Dios escogió a unos para condenación y otros para salvación, que Cristo murió solo por los predestinados y los escogidos, y no que Cristo murió por toda la humanidad. Que cuando Dios quiere salvar a los pecadores son obligados a creer en Jesucristo en contra de su voluntad. Que el cristiano que peca no pierde la salvación.
que es y será salvo, siempre salvo. El calvinismo tiene 5 puntos principales de su doctrina herética y vamos a verlo de manera detenida o detallada cada uno de estos 5 puntos. El primer punto calvinista es la depravación total. Este punto enseña que todos los hombres están perdidos, sin fe y sin esperanza. Veamos qué dice la Biblia en Romanos capítulo 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una verdad. El hombre sin Cristo está perdido. Pero en Romanos 5:18 dice, alabado Dios, y le da al hombre la solución a su problema espiritual. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo, mis amados, trajo la reconciliación al hombre pecador. En 2 de Corintios 5:19 dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y en Miqueas, en el capítulo 7, en el verso 18 y 19 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque el hombre esté muerto en su pecado y perdido, Dios lo quiere salvar. Aunque la doctrina calvinista enseñe la depravación total, que es verdad que el hombre está perdido, sin fe y sin esperanza. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para dar su vida, para que el hombre que está destituido de la gloria de Dios pueda reconciliarse con el Dios Todopoderoso. Por eso dice, mis amados, aleluya, que Dios reconcilió al hombre para con Dios y envió a su Hijo a morir en la cruz por el pecador. En 1 de Pedro capítulo 2 verso 24 leemos, quien llevó él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo murió por el pecador. El segundo punto del calvinismo es elección incondicional. Esto es que Dios predestina o elige algunos para salvación y otros para perdición. Creer que Dios solo predestinó o eligió a un grupo de personas para ser salvas y a otras personas para la perdición es completamente falso. No tiene fundamento bíblico. La predestinación elimina el libre albedrío del hombre, que es lo que capacita al ser humano el poder elegir por sí mismo y aceptar o no aceptar a Jesucristo como Salvador. Es decir, que Dios escoge a uno para ser salvo y otros para perdición eterna. Esto no es otra cosa que Dios hacer acepción de personas.
En Hechos capítulo 10, verso 34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. En Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El hombre se salva no porque Dios lo escogió para salvación, sino porque el hombre mismo escoge por su libre albedrío, por su voluntad propia, el aceptar a Jesucristo como Salvador. Juan 3:18 y 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por su libre albedrío, porque sus obras eran malas. El hombre, mis amados, rechaza la invitación de Dios porque así lo quiere, porque anda en tinieblas, porque no ha venido a la luz del evangelio, porque el diablo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio del Señor. En la Biblia hay, alabado el Señor, más de 15 textos que dice que el hombre tiene libre albedrío. Y aunque esté muerto en sus delitos y pecados, el hombre puede, escuche bien, el hombre puede escuchar el evangelio y decidir por voluntad propia aceptar a Cristo y ser salvo o perderse. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que cree en mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque oyó la palabra y creyó el que envió a Cristo para salvación. En Juan capítulo 6:47 leemos: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Dios no predestina, escuche bien, no predestina a algunos para ser salvos y otros para perdición. Si el calvinismo fuera verdad, ¿qué le diría a Dios a aquellos que fueron elegidos o predestinados para la perdición eterna cuando se presenten delante de Dios en el juicio del gran trono blanco? Le dirán: Señor, tú no eres justo, porque yo no tuve la oportunidad de salvación, porque fui predestinado y elegido por ti a la perdición eterna. Señor, ¿para qué me traíste al mundo si sabías que estaba predestinado a la perdición eterna sin tener la oportunidad de salvación? Señor, ¿por qué no me elegiste para salvación, sino para perdición? ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios? Imagínese esta escena, amado, delante del gran trono blanco, donde la gente cuestionarán a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me tengo que presentar delante de ti y ser juzgado y lanzado al fuego eterno por toda la eternidad, cuando tú no me diste la oportunidad de ser salvo? Me traíste a este mundo ya predestinado y elegido a la perdición. Eso es totalmente falso. Ezequiel 18:32 dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis?
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Los calvinistas no pueden responder a lo que Dios dice en este texto. No podrán de ninguna manera responder a los que no fueron elegidos o predestinados a la salvación eterna. El hombre decide si le sirve o no. Siendo tocado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, el hombre abre su corazón y se convierte al Señor y es salvo. Otros endurecen su corazón y por voluntad propia deciden vivir distanciados y lejos de Dios, solo para pagar las consecuencias del tormento eterno en un lugar de tormento, de fuego eterno por toda la eternidad. El tercer punto calvinista es la expiación limitada. En el día de la expiación, la Biblia nos dice que una oveja era presentada delante del sumo sacerdote, en el cual los pecados del hombre se descargaban sobre esa oveja que era el sustituto por sus pecados. El sacerdote oraba y la ira de Dios descendía sobre esa ofrenda y el hombre quedaba libre de su culpa hasta el próximo año de la expiación. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Cristo, lo señaló y testificó de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer punto de la doctrina calvinista es que hay una expiación limitada. Esto es que Cristo murió solamente por los elegidos y predestinados y que Jesucristo no murió en la cruz por toda la humanidad. Los calvinistas enseñan que Cristo murió solamente por los elegidos, no por todos los hombres. Amados, ni la secta de los testigos de Jehová, con todas sus enseñanzas heréticas, se han inventado una enseñanza tan diabólica como esta. Enseñar que Cristo no murió por toda la eternidad, por toda la humanidad, es una doctrina errada y falsa. ¿Qué dice la Biblia? Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia de Dios, ese sacrificio de Cristo en la cruz, para salvación de todos los hombres. En 2 de Pedro capítulo 3, 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol San Pablo dijo en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los pecados, por todos los hombres. Cuando la Biblia dice todo, es todo. Cristo murió por toda la humanidad y no solo por los predestinados y elegidos. Este punto del calvinismo, de la expiación limitada, limita la obra redentora de Cristo y no tiene apoyo bíblico y es más bien satánica. El cuarto punto del calvinismo, de la doctrina del calvinismo, es la gracia irresistible. Es decir, que el hombre de ninguna manera puede resistir el llamado de Dios.
los calvinistas dicen que el hombre no puede resistir el llamado de Dios. Aunque no quiera convertirse a Dios, Dios lo obliga a convertirse en contra de su voluntad y libre albedrío. Romanos 2:5 dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es el corazón no arrepentido del hombre que le impide acercarse al Señor. Amado, esto de una gracia irresistible que el hombre no puede decidir voluntariamente, alabado el Señor, si le sirve o no le sirve a Dios, es completamente antibíblico. En Deuteronomio 30:19 leemos, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le pone delante al hombre perdido en su pecado la oportunidad a decidir si acepta a Cristo o no. Dios pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No hay tal cosa como una gracia irresistible, que el hombre, su brazo espiritual es torcido y que tiene que humillarse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, aunque Él no quiera. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. El hombre escoge. Si a los dioses quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es voluntario. Y no porque la gracia de Dios sea irresistible e impuesta al hombre por la fuerza. Además, en Hechos 7, capítulo 7, verso 51 dice, duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oído, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El hombre sí puede resistir a Dios. Cuando el hombre no quiere convertirse, no hay Dios que lo salve. Y cuando el hombre quiere salvarse, no hay diablo que lo pueda impedir. Esto es el libre albedrío del hombre. El quinto y último punto de la doctrina calvinista es la siguiente: la preservación de los santos. Es decir, que el cristiano, una vez salvo, siempre será salvo. Y no importa que persista en pecar, siempre será salvo. Si hay alguien realmente interesado a hacer creer al cristiano que no importa si pecas, siempre será salvo, sin lugar a duda, es el diablo. Él es el único que está interesado que usted crea en la doctrina que una vez es salvo, siempre será salvo, aunque peque, porque de esta manera el hombre obtendrá licencia para pecar y pecará constante y continuamente, sabiendo que Dios lo ha preservado para la salvación eterna. Por eso, sin lugar a duda, al más que le interesa esta doctrina, que la crea la iglesia, es al diablo, que es el padre de toda mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Siempre y cuando permanezcamos en Cristo
sin practicar el pecado, nuestra salvación es segura. En Juan capítulo 15, verso 4 al 6 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Es permanecer en Cristo. Si usted desobedece a Dios y su palabra, y persiste en pecar, usted pierde su salvación. No importando lo que digan otros predicadores fundamentalistas, pero calvinistas, que están en las redes sociales a 2 por 1 centavo. Amado, pero ¿qué dice la Biblia? Si persistes en pecar, si te separas de Cristo, pierdes tu salvación. En Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La salvación sí se puede perder si andamos en la carne. Por eso hay que guardarla. Y uno solamente guarda lo que uno puede perder. En Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Proverbio 21, 16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Así que se puede perder la salvación. Hebreo capítulo 2, 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El apóstol San Pedro dice en 2 de Pedro 2, 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en los pecados, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre puede ser borrado cuando se pierde la salvación. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. En Hebreo capítulo 6, verso 4 al 6, leemos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, salvos, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, porque perdieron la salvación, sean otra vez renovados para arrepentimientos, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pastores, abran los ojos y no se dejen engañar con filosofía huecas y doctrina de demonios que se introducen encubiertamente como lobos vestidos de ovejas, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy
Esta doctrina calvinista está de moda. La mayoría de los predicadores y evangelistas que son calvinistas creen en la Trinidad, en el bautismo del agua, en la muerte y resurrección de Cristo. Creen en el rapto de la iglesia de Cristo al cielo. Y algunos hasta creen en el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Además, la mayoría de la literatura cristiana que se vende en la librería es calvinista. Los seminarios e institutos bíblicos de hoy enseñan la doctrina calvinista como si fuese una verdad. El calvinismo es una enseñanza herética y antibíblica. Y hay muchos engañados que no saben que su iglesia es calvinista, pues están asintomáticos doctrinalmente hablando. Y no saben que su pastor, su iglesia, su concilio, creen y enseñan la doctrina falsa del calvinismo. Pero amigo, que hoy Dios te ha permitido escuchar la palabra y que hay un Dios misericordioso que aunque esté perdido en tu pecado, Dios quiere salvar tu alma. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es usted. Él te ofrece la vida eterna. Si le recibes hoy como Señor y Salvador de tu vida, Dios te salvará. Hermano, busque una iglesia que no sea calvinista y un pastor que te enseñe la Biblia y no la doctrina calvinista. No te dejes seducir. Oremos. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Te pido, Señor, que le abra el entendimiento, los ojos, a todo aquel que está confundido y ha caído en esta doctrina satánica de perdición, que es muy atractiva, pero conduce a los hombres a la perdición. Padre, aclara los pensamientos, rompe las cadenas doctrinales y salva al perdido, Señor, que no te conoce, pero que viene humillado a ti, sabiendo que está perdido. Aleluya, y tú lo cambias. Sabiendo, Dios mío, que tú diste tu vida por toda la humanidad y no solamente por los elegidos. Oh Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que obre en los corazones para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.